En el contexto del Día del Archivista, el 27 de marzo, se ha programado una serie de actividades en la semana del 22 al 27 de marzo en coordinación con la Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Entre estas actividades destaca la conferencia La Batalla de Centla, en las fuentes documentales históricas, misma que es de gran relevancia al conmemorarse el 25 de marzo la Batalla de Centla, acontecimiento que forma parte de la agenda del bicentenario de la consumación de la independencia de México. Dicha conferencia versa sobre las fuentes documentales en los archivos y bibliotecas locales para el estudio de este acontecimiento. Raimundo Vázquez Soberano cursó la licenciatura en Historia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la maestría en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y el doctorado en Historia y Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Desde 1991 es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, adscrito a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde desarrolla las líneas de investigación Procesos migratorios en la frontera sur de México, siglos XIX, XXI y Gestión de archivos. Pertenece a varias asociaciones y organizaciones de historiadores nacionales y regionales. Ha recibido diversas distinciones, entre estas la de Historiador Distinguido 2007, por su trabajo en el ámbito académico, cultural y científico, contribuyendo al desarrollo de la ciencia histórica y al conocimiento de la historia del Estado de Tabasco. Dentro de su labor de divulgación, ha presentado más de 100 ponencias y conferencias sobre los temas de su especialidad en congresos y reuniones académicas nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Jonuta, un escenario de la Guerra de Intervención y el Imperio en Tabasco, 1864-1866, en el libro La Intervención Francesa y el Triunfo Liberal en Tabasco, obra coordinada por Carlos Enrique Ruiz Abreu y publicada por el Gobierno del Estado. También destaca la publicación Los sirio-libaneses en Tabasco, los primeros pasos, en el libro Inmigrantes y Diversidad Cultural en México, siglos XIX y XX. Le cedo la palabra al doctor Raimundo Soberano Vázquez, quien a continuación nos hablará sobre la batalla de Centla en las fuentes documentales históricas. ¿Qué tal, amigo? Agradezco a la Secretaría de Cultura y el Archivo Histórico de Tabasco el haberme invitado a participar en esta conferencia sobre la batalla de Centla celebrada el 25 de marzo de 1519. Al respecto, es uno de los eventos más importantes que se dieron en Tabasco durante los primeros contactos de los españoles con los indígenas dentro de nuestra región. Sin embargo, para comprender este acontecimiento debemos de remontarnos un poco atrás a las primeras incursiones que hay hacia suelo americano fundamentalmente y concretamente hacia las primeras expediciones de Francisco Hernández de Córdoba en 1517, quien es uno de los primeros que empieza a reconocer lo que son las costas continentales de América. De Córdoba va a ser fundamental en este sentido porque es el primero que va a tener un acercamiento fuerte con los indígenas mayas en la región que actualmente es Yucatán y en la cual va a hacer unos reconocimientos importantes que le van a permitir a los gobernantes, en especial del virreinato, empezar a checar los procesos que podían darse dentro de lo que era el continente por una parte y por la otra checar hasta qué punto era rico el continente como tal, en especial en especies, lo que va a ser oro sobre todo y indígenas sobre todo que se estaban necesitando para lo que es fundamentalmente la explotación de las plantaciones en lo que va a ser precisamente las islas del Caribe. Entonces este primer punto, este primer acercamiento va a motivar a Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, a enviar al año siguiente, en 1518, otra expedición comandada por su sobrino Juan de Grijalva. Juan de Grijalva recorre prácticamente la misma ruta que hace
Francisco Hernández de Córdoba, pero a diferencia de Francisco Hernández de Córdoba, los indígenas que habitaban en la parte que actualmente es Cozumel, Cancún, no lo van a recibir ya con tan buenas intenciones, por decirlo de esa forma, sino que tienen, por decirlo, ya una mirada hostil hacia los españoles. Los invitan a desembarcar y dentro del desembarco, una vez que están en tierra firme, los atacan, libran una batalla que es bastante cruenta. Sin embargo, los españoles logran salir avante y en este caso capturan a 12 personajes que van a ser fundamentales dentro de esto, ¿no? Uno de ellos es Julianillo y el otro es Melchorejo. Estos dos indígenas los llevan a la isla de Cuba para que empezaran a servir como informantes mientras aprendían la lengua castellana como tal. Uno de estos, indígenas que ya más o menos dominaba el español, va a acompañar en la tercera expedición de 1519 precisamente a Hernán Cortés. ¿Qué pasa cuando Hernán Cortés incursiona hacia América? Bueno, se sigue el camino tradicional, la isla de Cozumel. En la isla de Cozumel, obviamente va a tener también algunas adversidades, pero logra un contacto más amistoso que el que, a diferencia de Grijalva, había sucedido en el año anterior. En este acercamiento, obviamente su traductor, que en este sentido es Melchorejo, va a poder establecer cierta comunicación con los mayas yucatecos que están situados dentro de ese territorio, y por boca de ellos se va a enterar fundamentalmente que en el contexto regional van a haber otros españoles, ¿sí? Dos españoles más, uno que es fundamentalmente Jerónimo de Aguilar y el otro que es Gonzalo Guerrero. Estos 12 españoles que están ya radicados y en cierta medida asimilados a lo que es el entorno de las culturas prehispánicas, tienen una cuestión fundamental. No provienen de la isla de Cuba, ya tenían más de 7 años en la región, sino más bien provienen de un naufragio que se da en el Caribe y que las corrientes llevan a varios de los náufragos a las costas de Cozumel fundamentalmente, y es ahí donde son atrapados, algunos son muertos y otros son tomados como esclavos. De todos los que son tomados como esclavos para la fecha en que Cortés está en Cozumel, que es por eso de febrero, 18 de febrero, 20 de febrero, va a enterarse fundamentalmente de que estos dos actores viven dentro del territorio, por lo cual decide mandar a traerlos para que les sirvan de intérprete, puesto que ya manejan ellos perfectamente lo que es lo que es el maya peninsular, o lo que conocemos actualmente como el maya yucateco. Lo que va a hacer Jerónimo de Aguilar va a aceptar, no así Gonzalo de Guerrero, quien ya tenía una familia dentro de lo que es las comunidades indígenas, hijos, estaba casado de acuerdo a las costumbres de los mayas en ese punto, y él decide quedarse. Por su parte, lo que es la parte de Jerónimo de Aguilar, sí se incorpora, y una vez que está incorporado, Cortés ya no tiene nada más que hacer en Cozumel, en toda esta zona, y parte precisamente con destino a lo que son las tierras tabasqueñas, las cuales tampoco eran ya desconocidas, al menos en su parte de la desembocadura de los ríos, por los españoles, puesto que el año anterior había estado Grijalva dentro de lo que es de la región. Sin embargo, cuando llegan precisamente a lo que es esta parte de lo que posteriormente será el territorio tabasqueño, se van a encontrar con que los indígenas que habitaban en las cercanías de Centla
los van a recibir de una manera hostil y desde luego se va a trabar una batalla encarnizada en la cual finalmente van a lograr triunfar los españoles. Aquí se genera una polémica que es muy importante en cuanto a qué cantidad de indígenas, por ejemplo, fueron a los que enfrentaron los españoles, ya que las fuentes más conocidas al respecto, que son por un lado las cartas de relación de Hernán Cortés y por el otro lado la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, pues obviamente son distintas en los datos. En las cartas Cortés informa que son alrededor de 40,000 indígenas a los que enfrentaron, mientras que por otro lado lo que va a hacer Bernal Díaz del Castillo dice en sus relatos que fueron aproximadamente 120,000 indígenas como tal, ¿no? Lo cual genera confusión, genera duda, en especial a los historiadores dedicados al ámbito demográfico para determinar cuál era la población más o menos exacta que en un determinado momento había dentro de lo que es el territorio de Tabasco, al menos de los que acudieron a participar dentro de la batalla. Años después vamos a tener una serie de estudios que van a especular sobre lo que va a ser la verdadera población que en ese momento había en Tabasco y concretamente en todo lo que es esta zona que actualmente conocemos como la región de los pantanos de Centla por una parte, pero después de todas estas situaciones, en fechas recientes, llamémosle a partir de los años 80 de la década del siglo pasado, va a suceder un proceso interesante, ¿no? Una expedición, vamos a decirlo ahora, no de guerreros, sino de científicos estadounidenses interesados en especial por lo que es el potencial petrolero que había en la región, realizaron una serie de estudios que le dieron en llamar las tierras bajas de Tabasco. En estos estudios se hace un estudio completo, por decirlo en esa forma, de las peculiaridades de la región tabasqueña desde la conquista precisamente, y llegan a la conclusión Wes Suti que la población de Tabasco debió andar aproximadamente en unos 125,000 o 135,000 habitantes, lo cual es una cifra más moderada, y se contempla que dentro de lo que es esta proyección, a partir de métodos estadísticos y demográficos, se acercaría básicamente a lo que en ese momento es la población local del momento del encuentro con los españoles. Por otro punto, vamos a tener dentro de este encuentro que una vez derrotados los indígenas y entrecomillados, sometidos a lo que es la corona española, se va a proceder a lo que es la fundación de la primera población española en territorio americano, en tierra firme, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, Cortés y obviamente sus hombres van a seguir el protocolo, el ritual, para establecer dentro de lo que es el territorio, lo que es una villa. Esa villa va a ser conocida como Santa María de la Victoria. Debemos de dejar en claro que estas fundaciones eran meramente protocolarias, solamente para afianzar de manera legal las posesiones de los territorios a la corona española y obviamente a la fe cristiana como tal, ¿no? Una vez que Cortés realiza este proceso, desde luego seguramente a la primera ventisca después de que se fue, Santa María de la Victoria como pueblo o como lo que es una villa desaparece totalmente, puesto que los indígenas también dijeron que se sometían, pero una vez que partieron los españoles, esto cayó en saco roto, ¿no? Y las cosas continuaron como hasta antes de la llegada de los españoles estaba. Lo que sí es destacable dentro de lo que es esta primera incursión a Tabasco es que aquí se le otorga a Cortés y a sus hombres un séquito, vamos a decirlo,
de mujeres indígenas para que les sirvieran, entre otras cosas, en prepararles su comida, en especial tortillas. Dentro de ellas va un gran personaje que posteriormente va a adquirir una relevancia muy importante dentro de lo que es el ámbito de la historia nacional, que es Doña Marina o Malitzin, como tradicionalmente se le conoce. Este personaje posteriormente va a ser vilipendiado ya en el México moderno, y de hecho a partir de su nombre va a dimanar una frase que es no una frase, una palabra que es como sinónimo de traición a la patria, malinchistas, ¿no? En su favor diría que nada tiene que ver la Malinche con lo que en la actualidad pueden hacer algunos que traicionan a la patria de diversas formas, porque en el momento en que Malitzin es otorgada como esclava a los españoles, pues México no existía y ella no tenía la mínima noción de lo que sucedería después, ¿no? Simplemente la debemos ubicar en su tiempo y en su contexto como una esclava más que posteriormente, dada su habilidad, pudo en cierta medida destacar al grado tal de que fue indispensable posteriormente para lo que es las incursiones de Cortés hacia lo que es el antiplano central, ¿no? Cortés enfrentaba un problema en cuanto a la comunicación con los pueblos indígenas, porque eran de distintas lenguas. Por ejemplo, en Tabasco no se hablaba el maya yucateco, sino se hablaba lo que es el maya chontal, ¿sí? Entonces, las diferencias dialectales entre uno y otro son considerables. Es una cuestión como equiparar entre hablar español e italiano, por decirlo así de manera muy llana, ¿no? Entonces, después de ciertos esfuerzos se lograba comprender. Lo que va a hacer por una parte Jerónimo de Aguilar es que cuando llega precisamente Cortés a la parte de lo que es la región de Centla, después del sometimiento de los guerreros indígenas, va a tratar Jerónimo de Aguilar de hacer una especie de comprensión de lo que es el maya chontal para trasladarlo al maya yucateco, que es el que él sí manejaba con fluidez, y del maya yucateco transmitirlo en lengua castellana a Cortés. Entonces, lo que realmente dijeron los indígenas no lo sabemos. Sabemos la interpretación fundamentalmente que Jerónimo de Aguilar le hace saber a Cortés. Por una parte, cuando parten de Tabasco con Malitzin ya como esclava, va a suceder también un proceso bastante interesante y que creo que se ha olvidado un poco. Cuando arriban a lo que es actualmente tierras veracruzanas y concretamente a lo que posteriormente fue el puerto de Veracruz, la Villa Rica fundamentalmente, se enfrenta el problema de que en esa parte no se hablaba ni maya yucateco ni maya chontal, sino lo que se hablaba era el náhuatl. Y aquí es donde empieza a destacar precisamente Doña Marina como tal, porque ella sí conocía y entendía el náhuatl. Esto lo pudieron notar los españoles al momento en que Doña Marina empieza a establecer un contacto con estas gentes, ¿sí?, de la región. Detectan y notan que Doña Marina puede comunicarse con algunas mujeres náhuatl. Entonces, lo que se hace es que de inmediato la rescatan, vamos a llamarle, de las actividades que tradicionalmente venía desempeñando y proceden a usarla como intérprete por primera vez. Entonces, el proceso que se seguía fue el siguiente. Doña Marina traducía del náhuatl a lo que era el maya chontal. A su vez era entendido o captado, ¿sí?, por lo que es Jerónimo de Aguilar, quien a su vez se lo hacía saber a Hernán Cortés o a sus superiores, ¿sí?,
lo cual indica en esencia que mucho de lo que sucedió en esos momentos difícilmente podemos saber de lo que realmente sucedió, de lo que realmente se dijo, porque son interpretaciones de interpretaciones. Cuando Moctezuma envía sus obsequios a Cortés para disuadirlo, en especial de que no continuara hacia el altiplano, entonces hay una ruptura, vamos a llamarlo, con los náhuatl de manera inicial, y estos se ven en términos generales obligados a retirarse. En cambio, Cortés va a permanecer precisamente en lo que es el asentamiento que hasta ese momento había establecido, ¿no? Aquí también va a haber una gran confusión por parte de los indígenas. ¿Por qué? Porque empiezan a ver toda una serie de elementos de lo que va a ser, en especial, animales como el caballo, que desconocían completamente y a los cuales no tenían manera de nombrarles, ¿no? Entonces, no solamente fueron los españoles los que tuvieron un problema en cuanto a lo que es vamos a llamarle, la concepción de un mundo distinto, sino también los indígenas en diversas partes tuvieron este mismo choque, ¿no? Durante este periodo es que lo que va a hacer Cortés va a establecer contacto con los totonacos, ¿no? Que tienen como rey a un personaje que por su gran volumen le denominaron en las crónicas el Rey Gordo, ¿sí? Que es precisamente quien atiende a Cortés, le brinda todas las facilidades. Esto se hace fundamentalmente porque los totonacos eran constantemente asolados o estaban prácticamente dominados por los náhuatl, ¿no? Y el interés de este rey era precisamente poderse sacudir el dominio de los náhuatl del altiplano, ¿no? En cuanto a los tributos, en cuanto al obsequio de esclavos para las guerras floridas, entre otras cosas, ¿no? El problema que se va a enfrentar aquí va a ser el mismo, ¿no? Entonces, no se habla totonaco. Entonces, para que Cortés pueda comunicarse con el Rey Gordo, lo que va a hacer es que un traductor del totonaco, ¿sí? Lo traduce al náhuatl y se lo hace saber a Malitzin. Malitzin del náhuatl, ¿sí? Lo traduce al maya chontal y se lo hace saber a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar después, entre lo que pude entender ahora sí, de la nueva traducción al maya peninsular, le hacía llegar esa traducción a Cortés ya en castellano, por decirlo de esa forma. O sea, fue un proceso muy complejo, ¿no? En el cual las cosas no fueron sencillas, ¿no? De ahí que en las crónicas tengamos diversas variantes, fundamentalmente, independientemente de las que se van a desarrollar posteriormente con relación a las diferencias que hubieron entre Bernal Díaz del Castillo por una parte y Hernán Cortés por la otra. Y esto va a derivar precisamente que no coincidan los relatos. Ya para cuando Bernal escribe, 30 años después aproximadamente de lo que es la conquista de los, no la conquista, sino el vencimiento prácticamente de los habitantes de la parte de Centla por parte de los españoles, hay una gran diferencia, porque ya para entonces lo que es Cortés ya había controlado la Gran Tenochtitlan y había empezado a hacer el repartimiento de lo que eran fundamentalmente las riquezas obtenidas. Pero el caso es que Cortés se quedaba con la parte gorda, vamos a llamarle, y a los demás les daba cosas menores, ¿no? Incluso el mismo Bernal Díaz relata que en el momento del repartimiento de las esclavas o de las prisioneras, Cortés se quedaba con las más guapas, ¿no? Las más jóvenes,
y a ellos les daba, dice, todo un montón de vejestorios, ¿no? Que no servían prácticamente para nada, ¿no? Así sucedió también con el repartimiento de las encomiendas como tal, ¿no? A Bernal lo manda precisamente a ser encomendero de Tabasco y de una parte de lo que va a ser el territorio guatemalteco. Esto no le agrada porque es una región en donde todavía la población es sumisa, ¿no? Y todavía no se encuentra sometida del todo, ¿no? Los asentamientos náhuatl que se encuentran sobre todo para ese momento en lo que es la región de la Vieja Chontalpa, estamos hablando de lo que es Cunduacán, Jalpa de Méndez, actualmente, ¿no? Lo que es Nacajuca, todavía están levantados en armas, por decirlo, y las incursiones que se están haciendo desde el puerto del Espíritu Santo, posteriormente conocido como lo que va a ser Coatzacoalcos, van a ser de inicio fracasos en términos generales, porque si bien logran someter a algunos pueblos por un momento y prometen que van a aceptar al nuevo rey, por decirlo, no sucede así. Entonces lo que sucede es que una vez retirados los españoles mataban a los encomenderos y obviamente volvían a un estado normal en el cual habían vivido. Cuando las incursiones se incrementaron hacia esa parte de la región para conquistar definitivamente Tabasco y lo que va a ser la provincia de Chiapas, muchos de estos pueblos huyen de sus localidades y queman sus casas y plantíos con el afán de no dejar comestibles que pudieran permitir la sobrevivencia de los españoles en la región, ¿no? Este proceso va a durar de sometimiento de los indígenas de la región de la Vieja Chontalpa, dura aproximadamente unos 30 años, ¿no? Dentro de ellos anda obviamente Bernal Díaz, ¿no? Bernal Díaz se convierte en esos momentos como una especie de defensor de los indígenas, y esto tiene una razón: eran sus encomendados, la gente que estaba dentro de su encomienda, y si los mataban, pues qué tributo le podían rendir, ¿no? Por eso es que se da de esta forma, ¿no? Ese es el panorama en términos generales en el que yo encuadraría lo que es prácticamente la batalla de Centla, ¿no? Una de las primeras batallas que se celebran o que se dan dentro de lo que es el territorio americano propiamente, más no es la primera. Ya habíamos mencionado con anterioridad que en la parte de Cozumel en especial y de Cabo Catoche, por ejemplo, se dieron los primeros enfrentamientos entre las huestes de lo que va a ser Juan de Grijalva y lo que van a ser los habitantes de esa región, ¿no? Entonces, sí ocupamos un lugar fundamental en cuanto a lo que es la fundación del primer asentamiento poblacional, o lo que fue el intento del primer asentamiento poblacional, que es Santa María de la Victoria, que posteriormente, una vez ya más controlada la región, se volverá a establecer como tal y va a funcionar por un tiempo prolongado, digamos. Sin embargo, hay problemas dentro de lo que es la parte de Santa María de la Victoria, en especial porque está situada en una zona que está demasiado expuesta a las incursiones de los piratas que merodeaban el Caribe mexicano y el Golfo de México, ¿no? O en esos momentos el Caribe nada más, y lo que es el Golfo, pues esa era una de las cuestiones esenciales, y se va a decidir su traslado a un sitio más seguro, ¿no? Lo que es aguas arribas del río Grijalva, ¿no? Pero bueno, como dirían por ahí, esa ya es otra historia como tal. La relevancia de la batalla precisamente es la valentía que en términos generales tuvieron los habitantes de esa zona para intentar repeler a los españoles y tomar en consideración que los indígenas de la batalla de Centla no cayeron ante Cortés y sus caballos, sino que cayeron ante una nueva tecnología, ¿sí? Es decir, cayeron ante una cultura que poseía el dominio del hierro, el caballo, ¿sí? Barcos, ya para entonces arcabuces, que eran completamente extraños para lo que es
el mundo indígena como tal. La diferencia creo que radicó en eso, no en otra cosa, ¿no? Entonces, no es en que si eran más o eran menos, sino fue precisamente ese asombro y ese impacto al ver a alguien con un arcabuz disparando desde un caballo, o desde un caballo cabalgar de manera directa hacia lo que son el grupo básicamente de guerreros locales, y ver con qué facilidad eran cortados, por llamarlos de alguna manera, o tasajeados con un arma infinitamente superior a la que ellos tenían, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es ahí donde debemos de centrar las cosas en términos generales, y más allá de las cifras, ponerle atención precisamente a estos procesos culturales o modelos, o como les denominamos en la actualidad, paradigmas culturales. Ese paradigma occidental que traían los españoles se sobrepuso a un paradigma de las culturas prehispánicas fundamentalmente, ¿no? Que tenían otra forma de transmitir el conocimiento, la lectura misma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los occidentales, la lectura ya estaba en un proceso de masificación. En cambio, en el mundo prehispánico nosotros teníamos todavía una lectura criptográfica que estaba concentrada en pocas manos, es decir, de los sacerdotes. La gran parte de lo que es el pueblo mesoamericano, pues eran analfabetas desde ese punto de vista, ¿no? Había una clase que estaba dedicada a recoger crónicas, hechos, hazañas de los gobernantes, pero nada más, eran pequeños grupos, ¿no? Entonces, valdría la pena en términos generales ir trascendiendo estas famosas versiones en cuanto al por qué en términos generales vencieron los españoles, o por qué pudieron haber vencido los indígenas. Eso entra en el mundo de lo que pudo ser, pero no fue, ¿no? Entonces, la realidad es que había una cultura superior que logró imponer su canon a lo que es una cultura no inferior, sino diferente en cuanto a sus avances tecnológicos y a sus formas de tradición y de organización gubernamental como tal.